Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos a su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Bien, mis amados, continuamos aquí en lo que es la estación del desierto de Sinaí. Sigamos aquí cómodos, tranquilamente, aprendiendo y entendiendo lo que vivió el pueblo de Israel en esta jornada, en esta estación. Recuerde, aquí en tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah, estamos estudiando lo que es más 6 jornadas y estamos en la jornada número 12 o la estación número 12 que lleva por título Desierto de Sinaí. Y bueno, mientras usted me acompaña a leer una porción en la bendita Torá, que está en el Sefer, en el libro de Devarim, capítulo 8. Mientras usted va para allá en su bendita Torá, bueno, vamos a recitar el Shema. Shema Israel, Yehová Eloheinu, Yehová Echad, Baruch Shem Hebo, Malchuto Leolam Baed. Escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es primero. Y bendito el nombre de su reino desde ahora y para siempre. Beshem de Yehoshua Mashiach. Amén y amén. Y bueno, mientras usted encuentra esa porción en el Sefer de Devarim, capítulo 8, quiero aprovechar el tiempo para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado Morea Jaron Morales y su amada esposa la Mora Araceli de Morales, allá en el sur de Los Ángeles, California. Recuerde, estamos transmitiendo desde cabina en vivo aquí en Extensión México, en lo que es Congregación Bethesda, Casa de Misericordia. De ahí a Los Ángeles, al sur de Los Ángeles, California, y de ahí a todo el mundo. Amén. Y bueno, mis amados, ya está usted ahí en esa porción, gloria al Eterno. Bueno, vamos a leer como dice ahí. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Y esto nos lo tenemos que ir aprendiendo para entender o comprender de qué estamos hablando, qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que tenemos que aprender e ir aprendiendo. Amén. Dice ahí, Devarim capítulo 8, versos del 1 al 5. Dice, todos los mandamientos que yo te estoy dando hoy, tendrán cuidado de obedecerlos, para que vivan, para que se multipliquen en número, para que entren y tomen posesión de la tierra que el Eterno, Jehová Sebaot, juró a sus padres. Ustedes recordarán todo lo del camino por el cual Jehová Sebaot los llevó por estos 40 años en el desierto, humillándolos y probándolos, para saber lo que había en su corazón, si iban a obedecer sus mandamientos o no lo harían. Él los humilló, permitiendo que tuviesen hambre, y después les dio a comer el maná, alimento cual ni ustedes ni sus padres jamás antes habían conocido, para hacerles entender que una persona no solamente vive de comida, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai Jehová. Durante estos 40 años, la ropa que ustedes han usado no se envejeció y sus pies no se hincharon. Así que piensen profundamente acerca de ello. Adonai Jehová los estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Bendito sea nuestro abacados. Así que es lo que vamos entendiendo. ¿Por qué es que tenemos que pasar los desiertos espirituales? Para ver lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que pasar tiempos de hambre? ¿Por qué tenemos que pasar por diferentes pruebas durante nuestros pasos por el desierto? Hablando de los desiertos espirituales en este tiempo de la era del Mashiach. Para que podamos entender que no solamente de pan, de lo material, es que vivimos, sino de la palabra que sale del Eterno,
de lo que Él ha hablado sobre usted y sobre mí, y lo encontramos en la bendita Torah. Ahí encontramos su voluntad. ¿Y cómo es su voluntad? Dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Tiene pensamientos de vida y no de muerte para nosotros. Y que su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Bendito sea nuestro abacados. Y bueno, vamos a nuestra jornada de hoy, o a la estación donde llegamos la semana pasada, y continuamos y seguiremos adelante aquí con el favor del Eterno, aprendiendo cada día lo que el Eterno nos está enseñando. Recuerde lo que dice Bamidbar Números capítulo 33, verso 15. Ahí es donde está todo el listado de las 42 estaciones del pueblo de Israel. Bamidbar Números capítulo 33. Pero en el verso 15 nos dice: salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Esto encontramos en la bendita Torá, en el libro de Bamidbar Números. Pero también aquí en la Keilah de Yehoshua leemos y apoyamos nuestro estudio con el libro de Yacer, entre otros muchos otros libros. Pero en el libro de Yacer, en el capítulo 82, verso 1, encontramos que está escrito y dice: y los hijos de Israel continuaron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí, en el tercer mes, después de haber salido de Misraim, de Egipto. ¿Dónde puede encontrar el libro de Yacer? Usted entra al www.elyosoy.com, se va a la pestaña que dice descargas y ahí encuentra bastante material. Entre todo ese material está el libro de Yacer. Y usted lo descarga y va a ser de bendición para su vida. Amén. Gloria sea al Eterno. ¿Qué pasó en el desierto del Sinaí? Pasaron bastantes cosas, como lo estuvimos estudiando la semana pasada. ¿Durante qué tiempo? 11 meses es que estuvo el pueblo de Israel ahí, en el Sinaí. No precisamente en el monte, sino en el desierto. Ya sea en el desierto del Sinaí, o unas ocasiones en el monte que lleva ese mismo nombre, el monte Sinaí, que queda ahí en ese mismo desierto, que está, o esa península del Sinaí, la encontramos entre Misraim, que es Egipto, entre Arabia y lo que es el pueblo de Israel, el territorio del pueblo de Israel. Pero vamos a ver ahí en el mapa que en el sur de la península del Sinaí, ahí es donde queda el monte, que también es conocido como el monte Horeb. Quien lo ha visto físicamente o también por medio de alguna fotografía o alguna imagen por la internet, se puede dar cuenta que no es solamente un monte, sino son varios montes. Es como una cadena montañosa o un nudo de montañas o montes que hay en el sur de la península del Sinaí. Entonces, toda esa península es llamada la península de Horeb, pero en Horeb hay un monte específico que fue llamado el monte Sinaí, está en la parte sur, en la parte de abajo, que fue en el monte donde el Eterno se manifestó y donde dio su bendita Torá a Moshe. Y sabemos que la bendita Torá significa instrucción, toda clase de instrucción, pero en específico, la Torá que recibió Moshe es la instrucción del Eterno. Un conjunto de leyes que conforman la instrucción que el Eterno le dio a Moshe en ese mismo lugar. Así que el Eterno mismo, Jehová mismo, revela su testimonio. Ahí fue
para el pueblo de Israel, para Moshe principalmente también, una experiencia muy tremenda, pero tremenda. Solamente es cuestión de fijarnos en lo estratégico de ese lugar. Entonces yo quiero invitarle que vayamos ahí al mapa, al satelital. Vamos a abrir el mapa, vamos a entrar ahí. Cuando lo tenga dice amén. Y los que estamos de este lado vamos a verlo acá. Vamos a abrir el satelital, vamos a abrirlo un poquito más. Entonces vemos primero aquí en lo que es no digamos que es el centro de la Tierra, pero vamos a ver que está en un punto de intersección. Ahí. Porque confluyen aquí tres continentes. Miren, de este lado está Europa. Aquí encontramos Asia y África. Ahí hacia la salida al Atlántico, acá por el mar Mediterráneo. Y luego de este otro lado encontramos la salida por el mar Rojo hacia el Océano Índico. Y también lo que es la península que tiene al mar Rojo de este lado en la izquierda. Y tenemos también ahí el Golfo de Aqaba, de este lado por la derecha. Entonces mirando hacia el norte y mire, en la parte de hasta abajo, en la mera puntita ahí abajo, ahí es el Sinaí, ahí está el monte Sinaí. Entonces es un lugar que el Eterno de manera estratégica escogió. Ahí es donde Él dio su revelación. ¿Pero qué revelación? Es donde Él dijo que Él era un único y soberano Dios. El único y soberano Elohim. Porque hasta este punto podemos darnos cuenta que los pueblos eran idólatras, vamos a llamarlo de esa manera, o normalmente eran idólatras, adoraban unos a la naturaleza, otros adoraban a los astros, otros adoraban, por ejemplo, al sol, otros adoraban la luna, otros adoraban los animales, otros eran animistas, bueno, estaban bajo la influencia de muchos espíritus, pero al Eterno le plació separar en medio de un mundo caótico y politeísta un pueblo para revelarse él mismo a ese pueblo y para que ese pueblo se fuese constituyendo en el reino de Elohim, donde Elohim mismo, Jehová mismo, empieza a enseñarles. Les empieza a enseñar quién es Él y les empieza a enseñar su naturaleza, sus virtudes. Y también, en forma tipológica, empieza a instruirles. Les da su bendita Torah o las leyes de la bendita Torah. Les da la revelación de su naturaleza, porque el Eterno, Jehová Sebaot, a sus leyes también se les llamaba testimonio. Testimonio. En otras palabras, que para nosotros son leyes las que componen su Torah, pero para el Eterno son testimonio de lo que Él es. Son testimonio de lo que Él es. Vamos a entenderlo mejor. Cuando el Eterno, Jehová Sebaot, dice, no hurtarás, es porque Jehová es un Elohim honesto. Cuando Él dice, no adulterarás, es porque Él es un Elohim puro, fiel. Cuando Él dice, no mentirás o no darás falso testimonio, es porque Él es un Elohim verdadero. Entonces Él está dando a conocer su naturaleza. Por eso dice, vosotros santos seréis porque yo, Jehová, soy santo. Vosotros seréis santos porque yo,
Jehová vuestro Elohim, soy santo. Entonces estaba mostrando su naturaleza, se estaba dando a conocer. Entonces lo que Él pide es porque Él lo es. Nosotros lo podemos ver como ley y a través de los tiempos se nos ha hecho una carga, bueno, en algunas religiones. Pero cuando vamos entendiendo que es la naturaleza y que Él nos pide que seamos como Él y que Él nos da de su ruaj para poder tener la fuerza y ser como Él. Porque dijo, recibiréis poder cuando seas llenos del Ruach Codes. ¿Pero poder para qué? Bueno, el espíritu apartado, el espíritu de santidad, pues el poder que nos da es para vivir en Kedushá, en santidad. Y poder vivir como Él es. Y entonces poder cumplir sus mandamientos, tanto los prohibitivos de no harás, no robarás, no matarás, no hurtarás, no fornicarás, no adulterarás, como los mandamientos positivos, los de empezar a hacer algo, aprender a hacer lo bueno y hacerlo. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, hasta ese momento, todos los demás pueblos tenían conceptos politeístas de lo que es Elohim. Proyectaban sobre el Eterno una serie de asuntos. Y aquí el Eterno mismo comienza a tener un pueblo separado, escogido de entre los demás. ¿Para qué? Para hacer un trabajo a favor de toda la humanidad. Por eso el pueblo de Israel, lo podemos decir, es un pueblo modelo. Y usted y yo pertenecemos a ese pueblo. Antes no. Estábamos muertos en delitos y pecados. Sin Elohim. En otras palabras, sin Dios. Sin pacto. Sin promesa. Sin salvación. Sin Mesías. Sin Torah. Muertos en delitos y pecados. Pero ahora somos hechos cercanos por medio del sacrificio del Mashiach y por medio de la emuná, de la fe en ese sacrificio. Ahora somos hechos cercanos y somos traídos a ser parte del reino sacerdotal para nuestro Elohim, de todo pueblo, linaje, lengua y nación, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hoy tenemos Elohim, pacto, promesas, salvación, Mesías, tenemos Torah. Y tenemos la responsabilidad de ser parte de este pueblo que trabaja a favor de la humanidad. Por eso dijo Mashiach, vayan y hagan talmidim, discípulos en todas las naciones, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, sí, de cierto les digo, hasta el fin del mundo. Pero el Eterno tenía que empezar por un patriarca. Y este patriarca fue Abraham. Luego, por su familia. Continuó con Isaac, su hijo. Y luego, con Jacob, el nieto de Abraham. Y con sus hijos. Estamos hablando de los 12 patriarcas, los 12 príncipes del pueblo de Israel. Y luego, se formaron las 12 tribus. Y de esas 12 tribus se formó un pueblo. Y luego a ese pueblo se le reveló el Eterno, revelársele y comenzarle a dar el testimonio de sí mismo, de lo que Él es, y empezarle a enseñar la manera correcta de vivir. Y también, como eso no era lo definitivo, esta revelación del monte Sinai, o sea, de lo que es el Tanaj, o el primer pacto como lo conocemos, o el Antiguo Testamento como se conocen las religiones, no era la definitiva. Aún en esta se promete una nueva revelación. Y estamos hablando el Brit Hadashah, un pacto renovado, porque el Eterno renueva su pacto con su pueblo, y no estamos hablando de una área geográfica en la tierra, estamos hablando de su pueblo hebreo, por la emuná, por la fe que operó en Abraham, que no es de vosotros, porque es un don divino. Así que la emuná, la fe que había en Abraham, no era de él, era un don divino.
tal y como usted y yo lo recibimos. Y esa emuná viene por el oír. Y el oír espiritual viene por la bendita Torá. Así que es importante escuchar la bendita Torá. Es importante escuchar. Y esto que nosotros estamos estudiando, leyendo, escuchando, nos aumenta la emuná. Nos despierta la emuná, la alimenta y la hace crecer. Bendito sea nuestro abacados. Así que la emuná viene por el oír. Y el oír por la palabra del Eterno. Por eso es necesario ser expuestos nuestros sentidos, el espíritu del oído, a la bendita Torá. Entonces aquí en el Sinai, aquí en el monte Sinaí, hay solamente una alegoría, una tipología. El Eterno estaba trabajando, pero este punto donde estamos ahora, el monte Sinaí, es realmente el corazón o lo medular del Tanaj, del primer pacto. Hablando también en sentido tipológico. Bien sabemos que el corazón de toda la Torá, del Tanaj, del Brit Hadashah, es Mashiach. Pero Mashiach aparece aquí en el monte Sinai como tipología. Aparece la bendita Torá, que fue traducido como ley, pero hoy sabemos que Torá es instrucción. Y la instrucción del Eterno es un conjunto de leyes, así que le podemos llamar las leyes de la Torá, para mostrarnos la necesidad del Mashiach. La necesidad del Mashiach. La Torá, y a través de la Torá mostrarnos la necesidad del Mashiach. En otras palabras, la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque a través de la bendita Torá nos damos cuenta que estamos en transgresión en muchas áreas, en condenación. ¿Y que necesitamos? Salvación. Entonces ahí encontramos al Mesías en la Torá. Bendito sea nuestro abacados. Entonces aparece la tipología aquí en la bendita Torá de los corderos, aparece la tipología de los sacrificios, del altar, del templo, para mostrarnos la manera de caminar con el Eterno, de tener una relación con nuestro Padre Eterno. En otras palabras, el Eterno tratando con la humanidad. Empezó con un hombre. Empezó con su familia, con un pueblo, y luego ese pueblo fue esparcido por los 4 puntos cardinales de este Olam, y luego atrayéndolos o atrayéndonos hacia Él para ser parte de ese pueblo de Israel. Somos los huesos secos de Ezequiel 37. Nos está haciendo parte de su pueblo. Parte de su pueblo. Pero nuevamente le comento. No de un pueblo meramente geográfico. No, su pueblo, el que cree en él, el que tiene la misma emuná que operó en Abraham. Pero esa emuná, ¿quién la dio? Mashiach. Por eso nos dice el Brit Hadashah, puestos los ojos en Mashiach, el autor y consumador de la emuná. Puestos los ojos en Mashiach, el autor y consumador de la emuná. En él tiene que estar nuestra mirada. Y aquí podemos ver en el monte Sinaí esa necesidad de salvación de Yehoshua, de la salvación de Jehová. Entonces es el mismo Eterno haciendo un trabajo. Pero este punto del Sinaí es un punto fundamental para todos los que tenemos emuná en el Mashiach. En estos 11 meses que estuvo Israel en el monte Sinaí, tanto en el desierto como el monte Sinaí. Bueno, realmente el que estuvo en el monte Sinaí fue Moisés
Y hasta cierto punto también estuvo Josué. Y bueno, hasta cierto punto también estuvo Aarón. Y bueno, también estuvo Ur y algunos de los ancianos que ya había en ese tiempo. Porque el pueblo realmente solamente llegaba a lo que era el desierto, al pie de la montaña. No podían tocar el monte porque morirían. Estaba la presencia del Eterno. Y Moshe mismo estaba temblando. Entonces el Eterno le dijo a Moshe, no me verá hombre y vivirá. No me verá hombre y vivirá. Entonces él tiene que ir revelándose poco a poco, de poco a poco. Porque ni siquiera a veces podemos soportar algo creado por él. O un tiempo en su presencia. En este tiempo de la era del Mashiach. Mucho menos soportarlo a él en toda la plenitud de su gloria. Moshe estaba aterrado, pero el Eterno estaba procurando acercarse, entrar en esa maraña, en esa selva oscura, entrar en medio de su humanidad, bajo el velo del pecado, bajo el velo del engaño en el cual vivían. Ahí quería entrar el Eterno. El Eterno tratando de entrar, tratando de revelarse a su pueblo. Es algo precioso. ¿Por qué lo estaba haciendo? Por ahabá, por amor. Entonces las subidas de Moshe, las subidas de Moshe al monte Sinai en esos 11 meses, podemos contarlas y Moshe subió 11 veces al monte Sinai. Aparecen esas subidas, que para los que están tomando nota, pues bueno, ahí va a ir apuntando. Ahí les vamos a ir diciendo los versículos que hablan de esas subidas de Moshe al monte Sinai, estando ellos en el desierto del Sinaí, en el desierto de Sinaí. Ahí estaba el monte Sinaí. Moisés o Moshe a veces subía, a veces descendía, a veces se quedaba días, a veces se quedaba en ayuno, hasta 40 días, 40 noches. Otras veces subía, otras veces descendía rápido. La realidad es de que en la bendita Torá se registra en esta estación, en esta jornada del Sinai, 11 subidas de Moshe al Sinai, y en cada una de estas subidas algo revela el Eterno a Moshe y de Moshe para el pueblo. Así que primero vamos a dar los versos, los versículos, como usted y yo los conocemos de estas 11 subidas, bueno, una por una. Y luego vamos a ver qué fue revelado en cada una de esas subidas. Así que tiene su cuaderno y su pluma para que esto lo compruebe en casa. Para que usted escudriñe si verdaderamente las cosas son así o le estamos inventando. Recuerde lo que hacían los hermanos ahí en el Brit Hadashah, los hermanos en Berea. Bueno, pues tome nota. Vamos al punto 1. El Eterno pide un pueblo separado, un pueblo apartado, es la palabra correcta, un pueblo apartado. Estamos hablando de un pueblo kadosh, y kadosh es apartado, santificado es apartado. Amén. Entonces podemos decir que es un pueblo apartado o separado, es para él. Entonces en la primera subida, o la primera subida que encontramos aquí en Shemot Éxodo, lo encontramos en el capítulo 19, en el verso 3 al verso 8. Ahí nos dice que Moshe subió a la presencia del Eterno. Y el Eterno, Jehová, lo llamó desde la montaña. Y le dice, aquí está lo que dirás a la casa
de Jacob. Que digan a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que yo hice a los de Misraim, y cómo yo los cargué sobre las alas de águila y los he traído a mí. Mire qué interesante. Yo los cargué sobre las alas del águila y los he traído a mí, está diciendo el Eterno. Ahora, si ustedes prestan cuidadosa atención a lo que yo les estoy diciendo y guardan mi pacto, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todos los pueblos, porque toda la tierra, dice el Eterno, es mía, y ustedes serán un reino de Kohanim para mí, una nación apartada para mí. Estas son las palabras que tienen que hablar a los hijos de Israel. Moshe vino, mandó a llamar a todos los ancianos del pueblo y les presentó con todas estas palabras que Jehová el Eterno le había ordenado decir. Y todo el pueblo respondió como a uno: Nashe ben Isma. Lo que el Eterno, todo lo que el Eterno diga, nosotros lo haremos. Lo que el Eterno diga, nosotros lo haremos. Entonces, ¿qué le revela el Eterno a Moshe para que se lo haga saber a los ancianos y al pueblo? Lo que fue revelado es que el Eterno mismo, Jehová Sebaot, es quien había librado a su pueblo de Misraim, de Egipto, y les reveló que no tendrían otros dioses, sino que Él sería su único y verdadero Elohim, y que Él había traído hacia sí mismo a todos ellos como pueblo, para constituir a todos y cada uno de ellos, a todo el pueblo, no solamente como nación, sino como un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes, bendito sea el Eterno. Eso fue lo primero que fue revelado ahí en el monte Sinai. No fue ni siquiera el decálogo, como se le conoce, o las 10 frases, o los 10 mandamientos. Era que el Eterno había librado a su pueblo de la opresión de Misraim, de estar bajo esa potestad, bajo ese sistema, bajo ese espíritu, y de todos los dioses de Misraim, y lo había traído hacia sí mismo, hacia el Dios Todopoderoso, el Creador, el Rey del universo, y lo constituía a todo el pueblo en un reino de Kohanim, en un reino de sacerdotes. Esa es la esencia de lo que fue revelado en esa primera subida de Moshe al monte Sinai. ¿Sí tomó nota? Bueno, continúe tomando nota. Vamos a la segunda subida. Estamos hablando de preparación y límites que el Eterno pone. Así que en esta segunda subida, esta va en secuencia, ahí mismo en Shemot Éxodo, en el capítulo 19, que es donde estamos, pero del verso 9 al verso 19. Ahí nos dice el verso 9. Leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, que Jehová el Eterno dijo a Moshe: mira, yo estoy viniendo a ti en una nube espesa para que el pueblo pueda oír cuando yo hablo contigo y también que confíen en ti para siempre. Moshe había dicho al Eterno lo que el pueblo ya había dicho, que harían todo lo que él dijera, aunque lo entendieran después. Así que el Eterno, Jehová Sebaot, dijo a Moshe: ve al pueblo hoy y mañana, apártalos para mí, haciendo que ellos laven sus vestiduras, que laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en el tercer día Jehová Sebaot
descenderá en el monte Sinai, delante de los ojos de todo el pueblo. Y pondrás límites para el pueblo en todo alrededor, y les dirás: tengan cuidado de no ir a la montaña, ni aun tocar su base. Cualquiera que toque la montaña de cierto morirá. Ninguna mano la tocará, porque él tendría que ser asesinado con piedras o con flechas. Ni animal ni humano le será permitido vivir si tocare la montaña. Cuando las voces y el shofar suenen y las nubes se aparten de la montaña, ellos pueden subir a la montaña. Así que Moshe descendió de la montaña al pueblo y apartó al pueblo para Jehová Elohim, y ellos lavaron sus ropas. Y él dijo al pueblo: prepárense para el tercer día, no toquen mujer, no estén con mujer. En la mañana del tercer día hubo truenos, hubo relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan fuertemente que toda la gente en el campamento tembló. Entonces Moshe sacó al pueblo fuera del campamento para recibir a Jehová el Eterno. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. El monte Sinai se envolvió en humo, porque Adonai Jehová descendió sobre el fuego. Su humo subió como humo de un horno y toda la montaña se estremeció violentamente. Según el sonido del shofar, se hacía más y más alto. Moshe habló y Elohim respondió con una voz fuertísima. ¿Qué reveló el Eterno? ¿Qué es lo que reveló el Eterno? El Eterno reveló lo siguiente. Primeramente, es que es Él el que trae al pueblo. Él dice: os he traído a mí. Él no dice: los he traído al monte. No. Él no dice: los he traído al monte Sinai. No. Él dice: os traje a mí. Es decir, lo que el Eterno comienza a revelar es que es Él. Es Él. Él está trayendo al pueblo hacia sí mismo. Dios atrayendo hacia sí mismo a su pueblo. El pueblo estaba lejos del Eterno. Estaba oprimido, esclavizado, explotado, engañado, y ahora el Eterno lo liberta con mano poderosa. Bendito sea nuestra Abacados. Lo liberta para traerlo hacia sí mismo. Es decir, no hay otro sentido de la liberación, no hay otro sentido de la liberación y del rescate y del éxodo que ser traído hacia el Eterno mismo. ¿Le suena? ¿Qué es lo que está haciendo Mashiach? ¿Qué está haciendo el Eterno con usted y conmigo? Trayéndonos de los diferentes pueblos, lenguas y naciones, trayéndonos hacia Él para ser parte de ese reino sacerdotal, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha librado del pecado, de la esclavitud del pecado, de este sistema, del sistema de Edom, para traernos hacia Él mismo. Bendito sea nuestra Abacados. Bendito sea nuestra Abacados cuando lo vamos entendiendo. Punto número 2. O la segunda cosa que tenemos que entender. El Eterno dice a todo el pueblo: vosotros me seréis un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes. Y esta palabra sacerdote al principio no estaba restringida solamente a los descendientes de Aarón y a los levitas.
Esas fueron decisiones que el Eterno tuvo que hacer después, porque el pueblo que él atrajo hacia sí mismo no le fue fiel, no se mantuvo fiel, no le siguió. Entonces él tuvo que separar una tribu que le fue fiel para hacer con esa tribu, por lo menos, que fuera ese reino de sacerdotes o esa tribu sacerdotal. Pero lo que el Eterno quiere es atraer a su pueblo hacia sí mismo para convertirlo en un reino de sacerdotes. En otras palabras, un pueblo que tenga acceso a su presencia y que luego lo represente a Él aquí, en esta dimensión de los vivos, que lo represente a Él, que represente su carácter aquí en esta tierra. Primero, que ese reino lo conozca, que conozca al Rey de los Reyes y Señor de Señores. Como lo encontramos ahí en el Brit Hadashah, en la primera carta de Sheliach Kefa, en Aleph de Kefa, en el capítulo 2, verso 9, cuando dice: ustedes son el pueblo escogido de Adonai Jehová, los Kohanim al servicio del Rey, una nación Kadosh, un pueblo que pertenece a Jehová, para que anuncien las poderosas y maravillosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. O la versión Reina Valera que nos dice: nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos las virtudes de Él que nos llamó. Bendito sea nuestro abacados. Así que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En las tinieblas estábamos engañados, oprimidos, esclavizados, y en su luz admirable somos libertos y empezamos a conocerlo para proclamarle a Él y sus virtudes. Nos trae hacia Él. Pero primero tenemos que conocerlo. Primero tenemos que conocerlo. Pero claro, que eso no es tan fácil. Se lleva su tiempo. Job lo decía: de oídas te había oído. Hablaba cosas que no entendía. Hoy mis ojos te ven. Hoy te conozco. Y hoy sí hablo. Verdaderamente con testimonio. Así que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque no iban a estar jugando con cualquier ídolo que ellos tuvieran. En Misraim había muchos dioses, muchos dioses, muchos ídolos, en ese sistema. Entonces no iba a ser fácil para el pueblo de Israel, porque en esta ocasión no iban a estar jugando con cualquier ídolo o con cualquier dios. No, ahora estaban frente al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Amo del universo. Ellos estaban acostumbrados a tener gran cantidad de ídolos en Misraim. Pero aquí, no. Aquí están tratando con el Shaddai, con el Dios todopoderoso, con el Dios todosuficiente, con Jehová, el Dios verdadero. Y este Dios verdadero los está trayendo hacia sí mismo. Pero les está enseñando de qué manera ellos pueden realmente conocerlo y de qué manera realmente pueden estar con Él y de qué manera pueden recibirlo. Al principio el Eterno empieza a hablar en el monte Sinai y después el Eterno mismo decide descender al Mishkan, al tabernáculo de reunión, y hablar desde el tabernáculo. Pero primero les habla desde el monte. Pero Él no quiere hablar solamente en el monte. Él no quiere hablar solamente en el monte. Como dijeron ahí a Moshe: no. No hable Dios con nosotros. Nashe ben Isma. Habla tú con Él. Nosotros haremos lo que el Eterno diga que hagamos. Y luego entenderemos. Así que habla tú con Él. Entonces el Eterno es demasiado grande y demasiadamente terrible
para el pueblo de Israel lo que ellos están viendo. Entonces prefirieron que Moisés hablara con él. Entonces, es con Moisés que el Eterno habla. Y después habla al pueblo por medio de Moisés. Y después por medio de los profetas. Pero lo que el Eterno quiere es estar en medio nuestro. Por eso mandó a hacer ese santuario, el Mishkan, el tabernáculo de reunión. Porque el Eterno siempre ha querido estar en medio de ustedes. Yo quiero estar entre ustedes, en otras palabras, diría el Eterno. Yo me voy a declarar en lo interior de ustedes. Y lo hizo en el santuario, como muestra, como ejemplo de lo que él quería hacer. Pero eso era demasiado para el entendimiento del hombre. Entender eso era demasiado difícil para el hombre en ese tiempo. Por eso lo tuvo que manejar de esa manera el Eterno. Así que hay que entender en qué época sucedieron todas estas cosas. Época de mucha idolatría, época de mucha barbarie, época donde quizá la mujer no tenía mucho valor y pudiese tener más valor un camello. Pasaban cosas terribles. Por eso a veces cuando vemos las leyes de la Torá, las vemos como muy fuertes. Pero no nos damos cuenta que esas leyes estaban siendo para ese tiempo, por la situación que se vivía y porque tenía que empezar a formar un pueblo. Ahora estamos ya en el siglo XXI. Después de todo lo que es la influencia helénica y ahora la influencia cristiana. Pero tenemos que pedir el discernimiento al Eterno para ir comprendiendo qué es lo que verdaderamente estaba pasando y de qué manera podemos aplicar a nuestra vida lo que estamos entendiendo y conociendo. Eran otros tiempos, pero era el inicio del pueblo de Israel como ejemplo para toda la humanidad. Y los empezó a formar a ellos. Y gracias a Mashiach, gracias a la obra de redención, ahí en el madero de sacrificio, ahí en la cruz del Calvario, gracias a todo ello, a ese cumplimiento de los tiempos, a ese descenso del Ruach Kodesh, es de que ha llegado las buenas nuevas de salvación hasta el último rincón de este planeta. Y entonces, estamos siendo atraídos hacia Él. Hacia Él. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Se da cuenta, mi hermana? Entonces aquí en lo que es la segunda subida al monte, lo principal que el Eterno revela es cómo el pueblo debe de prepararse dentro de sus límites. Debe de prepararse dentro de sus límites. Se va a encontrar con el Eterno cara a cara, face to face. Bueno, es una manera de decirlo. Con su presencia. Y encontrarse con el Eterno no puede ser una cosa liviana, no puede ser una cosa, algo que lo hagamos de manera irresponsable. Entonces, Jehová Sebaot le dice a Moisés que se preparen para encontrarse con él, porque él, el Eterno, va a descender allí y que ninguno traspase los límites. Así que tenemos que prepararnos dentro de nuestros límites. Prepararnos, santificarnos, lavar nuestras vestiduras, tener ese encuentro y estar dispuestos a hacerlo. Anhelar esa llenura del Ruach Kodesh en este tiempo. Así que el Eterno comienza a hablar de preparación y de límites. Son las dos cosas. Son estas dos palabras claves de esa segunda subida de Moshe al monte Sinai. La primera palabra: os he traído a mí y me seréis un reino de Kohanim, de sacerdotes. Y la segunda:
Prepárense para estar conmigo y tengan en cuenta los límites. Debemos de saber eso. Somos llamados hacia Él con el propósito de que seamos un reino de Kohanim, de sacerdotes, y de que debemos de prepararnos dentro de los límites para ejercer nuestro sacerdocio. Entonces a veces uno no sabe con lo que está tratando, o uno no sabe lo que el Eterno está tratando con nosotros. Entonces es el Eterno el que comienza a enseñarnos, nos empieza a enseñar, y las palabras claves de esta segunda subida son: prepárate y conoce tus límites. No cruzar los límites, porque puedes morir de manera espiritual y quizá también de manera literal si te descuidas. Entonces el Eterno no quiere que uno se muera, pero puede suceder. Entonces hay que prepararse. Amén. Hay que prepararse y conocer su lugar, conocer su límite y no traspasar los límites. A veces ocupamos de la deshonra y cruzamos esos territorios, los territorios justos de la honra, y nos brincamos a los territorios de la deshonra. Y eso nos trae consecuencias. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas prospere. Pero ¿qué pasa si deshonramos? Entonces viene lo contrario. No prosperas y tu vida es acortada. Entonces ahí vamos entendiendo. Amén. Continúa escribiendo. Vamos a la tercera subida. Y vamos a hablar de santificación. Escuche, santificación sacerdotal. Esta tercera subida está en este mismo capítulo 19, pero del verso 20 al verso 24. Leemos recién de Yehoshua HaMashiach cuando Jehová Sebaot descendió sobre el monte Sinai a la cumbre de la montaña. Entonces, Jehová el Eterno llamó a Moshe ahí a la cumbre de la montaña. Y Jehová le dijo a Moshe: desciende y advierte al pueblo que no traspasen el límite para verme. Si lo hacen, muchos de ellos perecerán. Aún los Kohanim, que les he permitido acercarse a mí, tienen que mantenerse apartados. De lo contrario, el Eterno puede irrumpir contra ellos. Entonces Moshe dijo a Jehová: el pueblo no puede subir al monte Sinai, porque tú nos ordenaste poner límites en derredor de la montaña y apartarla. Pero Adonai, Jehová, le respondió a él: ve, desciende, y entonces sube otra vez tú y Aarón contigo, pero no dejes que el pueblo y los Kohanim traspasen el límite para subir hacia mí, hacia Jehová. O Jehová irrumpirá contra ellos. Kadosh Baruj Hu. Entonces ahora el tema de la tercera subida es la santificación sacerdotal. Pero estos sacerdotes que aparecen aquí en el capítulo 19 no son todavía los sacerdotes aharónicos de la tribu de Leví. Hasta aquí el Eterno está diciendo que todo el pueblo era un reino de sacerdotes, y hasta esta época todos los patriarcas habían ofrecido sacrificios y la gente trataba de acercarse al Eterno y el pueblo mismo se acercaba al Eterno. Entonces, aquellas personas que se acercaban al Eterno y ofrecían sacrificios por aquello del instinto religioso, llamémoslo de esta manera, y de la tradición antigua desde Adán, Hebel, etc. Entonces ellos eran Kohanim, eran sacerdotes, digamos, de facto. Bueno, para que lo entendamos, de hecho práctico, para que se entienda.
sea, todavía no eran sacerdotes oficiales o ungidos o declarados, porque el sacerdocio oficial aún no había sido constituido, porque originalmente la voluntad del Eterno es que todo el pueblo tenga acceso sacerdotal. Pero no todo el pueblo lo tenía, sino que solo algunos de entre el pueblo se interesaban en las cosas muy kadosh, en las cosas del Eterno. Entonces, después de la segunda subida, esos sacerdotes, todo el pueblo es llamado a prepararse y a guardar los límites. En la tercera subida, los sacerdotes de facto o de servicio o prácticos de entre el pueblo, aquel liderazgo natural, pudiésemos decirlo así, aquellas personas con llamado religioso, aquellas personas eran llamadas a ser santificadas. La santificación sacerdotal es lo que revela la tercera subida. Entonces notemos aquí que son 3 subidas solamente para prepararse, para que el Eterno revelara esto. Así que el Eterno revela la preparación. Siempre aparece así, en número 3. Siempre aparece en número 3. Cuando iban a cruzar el Jordán, dijo: prepárense para cruzarlo. Al tercer día, recién lo cruzan. Eso lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 10 y 11. Cuando Josué ordenó a los oficiales del pueblo a ir por en medio del campamento y ordenar al pueblo: preparen provisiones, porque en 3 días ustedes cruzarán este Jordán, para entrar a tomar posesión de la tierra que Adonai Jehová, vuestro Elohim, les está dando. Aleluya. Y también podemos encontrar en el Brit Hadashah cómo Adonai Joshua resucitó al tercer día. Y bueno, a veces usted y yo queremos hacer las cosas muy rapidito. Y el Eterno nos dice: no, así ustedes no tienen conciencia de la realidad. No puede ser de manera apresurada. El Eterno está enseñando al pueblo a tener conciencia de quién es Él, el Eterno, que el Eterno va a estar en medio de ellos. Y el hombre está tan abajo, tan bárbaro, tan animalizado, que necesita aprender a ser respetuoso, obediente, a tener reverencia, temor de Dios. Amén. A ser obediente. Y estamos hablando de temor, no miedo, sino que esa reverencia a lo kadosh, a lo santo, a lo sagrado, y saber esperar en Él, saberlo entender para obedecer por entendimiento, no por sentimientos ni emociones, sino por entendimiento. Entonces nos llama a hacer eso, a santificarnos como Kohanim, como ese reino de sacerdotes. Pero aquí le vamos a poner pausa a nuestro tema. Espero que esté tomando sus notas para que vayamos aplicándolo a nuestra vida, porque no solamente se trata de estudiar la Torah, de conocer la Torah, o de oír la Torah, la instrucción del Eterno, sino ser hacedores de la Torah. Y todo esto es grande enseñanza para usted y para mí, si prestamos oído atento, si ponemos atención, si guardamos en nuestra alma esta instrucción y la ponemos por obra. Y eso va a ser de bendición. Pero bueno, mis amados, hasta aquí le ponemos pausa a nuestro programa de hoy, Encontrando al Mesías en la Torá. Nos vemos el próximo viernes, nuevamente aquí en su estación de radio, Radio Shalom, la estación con el Ruach, con el Espíritu. Seguimos estacionados, valga la redundancia, en la estación Desierto Sinai y seguimos escudriñando la bendita Torah. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde, que Él sea favorable a tu vida. Si esto ha sido de bendición, comparte la bendición con otras personas
para que cada día seamos más. Que el Eterno te bendiga, te guarde y te haga prosperar en todas las cosas y tenga salud, tal y como prospera tu alma. Ese es mi deseo. Amén. Hasta pronto. Leid Raúl.